¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a ADE Educativa, este nuevo espacio para conocer los retos más recientes sobre la tecnología, la educación y sobre todo, lo más importante, lo que está sucediendo en el mundo digital. Bienvenidos a ADE Educativa. En esta ocasión nos acompaña el doctor Germán Escorcia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo a todos los que nos siguen. Gracias, doctor. Pues para conocer más sobre nuestro experto que hoy nos acompaña, vamos a ver una breve semblanza. Germán Escorcia es ingeniero especializado en ciencias políticas, cibernética y telemática. Dirigió el Centro Latinoamericano de Investigación en Educación, CLIE-IBM. Es también consultor internacional e innovación gubernamental, industrias creativas, ciudades inteligentes basadas en conocimiento e información y fundó globalmente. Ha sido asesor en diversos organismos como el BID, OEA, UNESCO, UNAM, UPN y corporaciones como Intel y Microsoft. También asesor de gobiernos en Panamá, Ecuador, Colombia y México y miembro de diversas asociaciones, entre ellas la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMECE. Como ven, el doctor Germán Escorcia es especialista en tecnología. Doctor, toda esta información, estamos viviendo una cuarta revolución industrial, doctor. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo cuando hablamos a nivel latinoamericano. En realidad, lo que ha estado pasando es que se dispararon a un nivel de crecimiento exponencial varias familias de tecnologías. Una es la de realidad aumentada y realidad virtual, que generan visualizaciones muy diferentes a las que traíamos antes. Otra es el Internet de las cosas, que conecta todos los objetos entre sí. Otra más, la inteligencia artificial, que está muy de moda, todo el mundo habla de ello. Y otras más, como la robótica conectada y todo esto. Lo que empezó a pasar es que se fusionaron entre todas ellas y están generando fenómenos inesperados. Uno de ellos es que los robots inteligentes empezaron a conectarse entre sí y a comandarse entre ellos. Entonces eso empieza a generar una visión totalmente diferente hacia el futuro de cómo va a ser la producción. Empieza por la manufacturera, pero luego cambia a otras formas de producción. Donde más efectos veremos no va a ser en los robots haciendo vehículos, sino en los robots ayudando a hacer el trabajo diario en las oficinas en los próximos años. Eso le pusieron un letrero en la puerta de Industria 4.0, pero en realidad va a ser mucho más que eso. Doctor, pareciera esto sacado de ciencia ficción. Cuando hablamos de todos estos adelantos tecnológicos, el Internet ha sido fundamental para que esto se propicie. Así es. Tal vez hay que mencionar, porque a veces a la gente se le olvida y cuando empiezan los problemas con las redes sociales y algunos temas de seguridad y todo eso, que Internet es probablemente uno de los instrumentos más potentes que ha diseñado el ser humano en toda su historia. Además con una penetración increíble. Claro, precisamente porque generó algo que muy pocos pueblos por muy poco tiempo han tenido pocas veces, que es un flujo libre, bidireccional y simétrico de información. Internet permite que ahora con un pequeño dispositivo de bolsillo uno pueda hacer una emisora. Antes la comunicación era de uno a muchos y hoy la comunicación es entre todos. Ese gran cambio es el más importante acontecido en muchos años en la civilización humana. Y en estos cambios, doctor, ¿cómo ve la sociedad latinoamericana? ¿Estamos preparados para este cambio de revolución? Primordialmente porque primero tendríamos que estar conectados y creo que conectarnos es un gran reto todavía. Desafortunadamente no hemos hecho, creo yo, las inversiones estratégicas y a tiempo para atender estos temas. Pero en realidad uno tiene que entender que lo que está pasando es que nos pasamos de una economía basada en el territorio,
donde extraíamos materias primas para vender en los mercados, hacia una economía basada en la mente, donde creamos el valor a través de las personas. Entonces el tránsito es muy importante, del suelo a la mente. Y esa nueva economía es la que va a generar oportunidades para todos nosotros en América Latina. Si la economía depende de la mente de las personas, la educación se vuelve el instrumento maestro para poder desarrollar la riqueza del futuro. ¿Estamos hablando de una economía basada en el conocimiento entonces? Claro. Incluso me permite tu pregunta plantear una tesis que vengo sosteniendo desde hace algún tiempo. Nos movimos de la economía de la industrialización hacia una sociedad de la información y del conocimiento. Esa es la que estamos viviendo hoy. Las empresas más potentes del mundo hoy son todas empresas de información y lo que producen es bienes inmateriales. Son empresas además intangibles, no tienen activos. Pero nos estamos moviendo con una gran velocidad, con estas tecnologías exponenciales, hacia una nueva sociedad de imaginación y creatividad. Nos estamos moviendo de información y conocimiento a imaginación y creatividad. Es un gran cambio de civilización y lleno de oportunidades para los pueblos latinoamericanos. Doctor, ¿y estamos preparados para esta revolución? Los sistemas educativos, sobre todo, ¿cuál sería el principal reto que tendríamos que afrontar? Hablamos sobre todo de los aprendizajes que tienen que verse a lo largo de la vida, o cuál es el componente, o son las empresas, qué es lo que necesitamos para que vayamos equilibradamente hasta esa sociedad del conocimiento. Son muchos retos, pero uno que se puede mencionar con claridad es que tenemos que repensar nuestro entendimiento sobre los procesos de aprendizaje. Ya hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un científico valiosísimo, el doctor Seymour Papert, creador del primer lenguaje de inteligencia artificial para niños por allá en los años 60, y con Nicolás Negroponte, fundador del Media Lab del MIT, uno de los centros científicos más grandes del mundo. Trabajábamos varios temas muy importantes. Primero, el aprendizaje está basado en el error. El error es una fuente importantísima del aprendizaje. Y casi todo lo que hacemos en la escuela y en el sistema normal de educación es combatir el error para generar respuestas correctas. El segundo principio es aprendizaje por exploración y descubrimiento. Dar la respuesta inhibe todo el proceso de exploración y aprendizaje que se desarrolla en los niños y en los adultos. Otras fórmulas tienen que ver con que se desarrollan nuevas formas de pensar cuando lo que tienes que buscar no es la respuesta a una pregunta, sino a partir de la respuesta que puedes hacer con ella. Pruebas internacionales como la famosa prueba PISA de la OCDE, lo que han hecho, y en América Latina nuestro desempeño ha sido muy malo en eso, es que no te preguntan la respuesta como hacemos en las escuelas, sino que te dan la respuesta y te piden hacer cosas con ella. Entonces la mente tiene que hacer cosas distintas a las que hemos venido preparando en las escuelas. Nuestros docentes van a tener que cambiar los métodos, las herramientas y los contenidos simultáneamente. Eso genera una presión muy grande sobre los sistemas educativos. Porque para poder ser efectivos en estos nuevos escenarios, con nuevas fórmulas de aprendizaje, hay que hacer inversiones muy grandes. Pero no hacerlas nos condena a una pobreza en el futuro que es peor que la que hoy tenemos. Porque todavía nos podemos defender sacando cosas del suelo y vendiéndolas. Pero en los siguientes escenarios no va a ser tan fácil. Doctor, desde su experiencia en América Latina, sobre todo que usted ha visitado varios países y conoce los sistemas educativos que a veces son rígidos y poco flexibles para poder transitar hacia estas nuevas modalidades, ¿cuál sería su recomendación para que los países tuvieran esta gradualidad, sobre todo para una economía o una sociedad del aprendizaje? Están empezando a aparecer presiones que los gobiernos no anticipaban
ya venían, pero que no se prepararon apropiadamente para eso. Empecemos de la parte superior del sistema hacia abajo. Ya empezaron a aparecer empresas que dicen, si una persona se presenta a pedir un puesto con nosotros y trae un título universitario, no lo queremos. Correcto. Y la explicación que dan es porque al haber pasado por la universidad le cortó lo único que nos interesaba, que es su creatividad, su imaginación. Y lo convierten en proveedor de respuestas sobre preguntas conocidas. Entonces, dice, casi llevan a las personas a una irrelevancia en los nuevos retos que estamos enfrentando. Muchos de ellos proponen que en vez de hacer las carreras como las tenemos hoy, con una producción casi manufacturera, horas de 50 minutos, organizadas por asignaturas, por semestres, por ciclos de 4 o 5 años para generar un licenciado, etc., hay ataques muy fuertes a esa estructura diciendo ya no corresponde a los retos que tenemos hoy en día. En el caso de los sistemas de educación básica se vuelve aún más fuerte el cambio, porque necesitamos preparar a las personas para desarrollar alta imaginación y creatividad. Parecería ser sencillo, pero Gabriel García Márquez solía decir, si hay algo verdaderamente riguroso en la vida, es la creatividad. Porque agarrar una página en blanco el lunes y escribir algo nuevo que nadie haya escrito antes es muy difícil. Al viernes, muy difícil llegar con páginas completas de cosas nuevas que nadie ha escrito. Entonces él decía, requiere enorme dosis de disciplina. Y eso, creo yo, empieza a afectar las decisiones de política pública de los sistemas en América Latina. Empieza a aparecer esa presión en la sociedad y la rigidez de los sistemas está ahora bajo asedio. Gracias, doctor. Amigos, estamos platicando con el doctor Germán Escorcia, especialista en tecnologías de la información y comunicación. No le cambien. Amigos, estamos de vuelta en ADE Educativa. Estamos platicando con el doctor Germán Escorcia, que es especialista en tecnologías de la información. Doctor, nos has comentado sobre los retos que tenemos como sistema educativo, como sistemas educativos en América Latina, pero me parece que hay un punto que has tocado: innovación y creatividad. ¿Cómo transitamos para que nuestros alumnos y sobre todo yo creo que los docentes tengan esta cultura de la innovación? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una prioridad máxima. Si uno viviera en una región costera, es como cuando te dicen alerta de tsunami. Yo veo que para los sistemas educativos estamos en una alerta de tsunami. Los cambios son tan profundos, tan importantes y tan rápidos que necesitamos una concentración total de la atención y la energía de las naciones. Sus dirigentes, sus gobernantes, sus empresarios, sus educadores, sus estudiantes. No vamos a poder seguir sobreviviendo fácilmente a los cambios con la educación que traíamos. Entonces sí necesitamos hacer profundos cambios en los paradigmas que hemos tenido tradicionalmente con respecto a la educación. Para todo el mundo es relativamente fácil ver cómo la educación tradicional va formando a las personas, pero estas cosas se están volviendo altamente exigentes. Dos factores que acabas de mencionar son claves. Uno, la innovación. Tenemos que repensar todos, desde el maestro que da la clase cuando cierra la puerta y todas las reformas se quedan afuera y su clase sigue siendo la misma de siempre, o empieza a intervenir con modelos nuevos y nuevos tipos de contenidos, usando nuevas herramientas y expandiendo las posibilidades. Innovar en los sistemas educativos es además un mandato importante por justicia social. El sistema que tenemos de una escuela a ciertas horas a donde la gente tiene que llegar, a quien más deja afuera es a los más vulnerables. Entonces tenemos las tecnologías y las herramientas para llegar con la mejor educación posible a las regiones más distantes y a las comunidades más pobres.
tenemos la capacidad ya desde hace muchos años de generar estos nuevos espacios de desarrollo para las personas con nuevas formaciones, nuevos tipos de expectativas sobre su proceso de aprendizaje. Ya no queremos que repitan información. La información está demasiado accesible normalmente hoy cuando tienes la conectividad, pero esperaríamos de las personas capacidades mayores, analíticas, de otros tipos. Por ejemplo, Internet de las Cosas es una tecnología que se estima que será la de más alto crecimiento. Es la actividad humana de más alto crecimiento en los próximos 10 a 20 años. Nada en el mundo va a crecer más que eso. Hay que preguntarse, ¿cómo vamos a estar en este tema? Pero con Internet de las Cosas se comunican entre sí toda clase de objetos y generan millones y millones y millones de datos. Apareció un nuevo tema en el escenario que se llama Big Data o análisis de grandes datos. Las profesiones del futuro van a tener muchísimo más que ver con análisis de grandes datos que con repetir datos que puedes encontrar en Internet, estamos claros. Entonces, si preparamos las mentes de los niños para repetir información, los volvemos irrelevantes cuando ellos tengan que entrar a su fase activa en la sociedad. Innovaciones, entonces, nuevas maneras de pensar y de resolver los problemas desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje en las aulas o en los espacios que vendrán para este asunto. Ya hablaremos un momento de los nuevos espacios para educar. El otro tema es la creatividad. En la medida en que la tecnología empezó a desarrollar procesos, se automatizaron las empresas, sobre todo las manufactureras. Entonces los robots empezaron a tomar los puestos de trabajo de los operarios. Hoy en día hay ciertas profesiones en donde el tipo de trabajo que se hace en asuntos de finanzas y contables, en asuntos jurídicos, en diferentes tipos de profesiones, que también son susceptibles de ser automatizados ahora por procesos más complejos de inteligencia artificial, en donde queda un espacio muy importante para desplegar toda la potencia humana es en la imaginación y en la creatividad, en hacer cosas que las máquinas no van a poder hacer, por lo menos por ahora. Entonces, la relevancia de las personas, su valor en los mercados, su capacidad de aportación va a ser muy alta, pero necesita una preparación distinta. La que estamos haciendo hoy no genera esas posibilidades. Doctor, pareciera y muchas veces ha dado énfasis que la innovación son recursos, pero yo parto de un concepto que es la innovación es la forma distinta de hacer las cosas para atender sobre todo esto que usted ha comentado. Por un lado tenemos las políticas educativas, tenemos al sistema educativo y además tenemos a los problemas sociales. La ONU es muy claro y tiene una trazabilidad para los próximos años. ¿Cómo podemos entonces converger para que la tecnología en verdad nos ayude a transitar hacia atender problemas sociales? Yo solía decirle a un gobernador aquí en México hace unos años que no hay error en una política pública que pone las herramientas más poderosas que ha desarrollado la humanidad, como estas tecnologías, al servicio de las mentes más poderosas, las de los niños. O sea, no te equivocas cuando pones la más alta tecnología al servicio de las mentes más potentes que son las de nuestros niños. Entonces yo sí pienso que ciertos temores, ciertos fracasos, ciertos problemas comerciales o de otro orden han impedido que las tecnologías jueguen en los sistemas educativos el papel que tendrían que haber desarrollado. Entonces hoy empiezan a aparecer movimientos que dicen ya no queremos celulares en las escuelas o ya no queremos computadoras, etc. Y yo me pregunto, dice, cualquiera de nosotros, a los que nos siguen aquí, dice usted, ¿podría vivir de aquí para adelante los siguientes 10 años sin un teléfono o sin una computadora? Probablemente no. Esa sería la respuesta. ¿Qué nos hace pensar que eso que nosotros estamos necesitando diariamente no es útil para los niños? No puede ser.
es un contrasentido. Entonces a mí me parece que es muy importante darle mucho vigor a que el planteamiento de la entrada de las herramientas digitales, que son muy poderosas, a los sistemas educativos, debe ser una prioridad nacional de el más alto nivel. Es un criterio de supervivencia. Doctor, tocando el tema, sobre todo de la incursión de aparatos móviles o dispositivos en las escuelas, hemos visto algunos casos como Enciclomedia, HDT. En Latinoamérica hay otras experiencias como Colombia Aprende, Argentina, el Plan Ceibal. ¿Cuál ha sido desde tu perspectiva esta formación que tienen los gobiernos? Porque pareciera que de repente que también la OCDE en algún momento dijo, es que no solamente es distribuir, sino también hay que trabajar en contenidos. Claro. Ese último punto me parece a mí de la máxima importancia. Tenemos que cambiar la forma. Un poco venía diciendo que tenemos que cambiar el paradigma con el cual estamos pensando que debemos desarrollar los procesos de aprendizaje en las personas y nuestra expectativa de qué es lo que una persona debe aprender. Si cambiamos eso, entonces automáticamente cambia también el tipo de contenidos. Antes dábamos en la escuela, en las cartillas, contenidos para que los niños repitieran y habíamos hecho un contrato social fácil. Yo le doy los contenidos y luego en el examen les pregunto con una especie de calificación de la fidelidad de reproducción del mensaje que yo emití, que puedan dar los estudiantes, y eso era lo que calificaba. Era una estrategia de repetición de información. Eso nos volvió muy inhábiles para trabajar en los escenarios que estaban cambiando. Y hacia el futuro nos parece a nosotros que todas estas nuevas herramientas han estado generando posibilidades muy interesantes de cambiar las formas de pensamiento. Doy un ejemplo. Hoy en día se entiende con una relativa facilidad que las niñas deberían aprender a programar. Ya se habla, hay programas incluso públicos en muchos países del mundo sobre que las niñas sean invitadas a programar computadoras y a aprender robótica y todas iniciativas estas STEM cosas también a lo largo. de ese estilo. En realidad, esta era una estrategia que se había planteado hace muchos años, de que los niños, en vez de repetir información, deberían aprender lenguajes de programación para comandar las herramientas digitales que vendrían. Lo que han hecho algunas civilizaciones es que han logrado que sus estudiantes desarrollen esa capacidad de analizar los fenómenos, programar las respuestas y generar soluciones de maneras más eficaces y más rápidas que los que traemos un sistema tradicional de educación cargado en la mente. En toda esta parte, doctor, entonces hay que hacer, o la recomendación es la flexibilidad de los planes y programas, porque además, lo has comentado en el bloque anterior, ya no, hay empresas que dicen, ya no queremos licenciados, pero entonces hay habilidades o hay nuevas certificaciones en el mercado. Yo estoy asociado con una organización en México muy interesante, pequeña pero muy potente, que se llama Nowhere, la dirige un colega, Manuel Sandoval, y él expresaba con respecto al futuro de las universidades, decía, por ejemplo, ¿por qué no pensamos, nada más como una metáfora, que una universidad podría convertirse en un supermercado de competencias y que uno tiene un carrito, que son algunas habilidades básicas que aprendes para aprender, y que anda con el carrito buscando las cosas que necesita según los proyectos en que está involucrado, por ejemplo. Entonces, podría haber contenidos, maestros y métodos que pudieran estar asociados con esa búsqueda en el carrito, y entonces todas las semanas haces un supermercado. Trataba de ilustrar esa idea que acabas de mencionar, que es la flexibilidad en los sistemas para adaptarse a estas cosas y salirse. Tenemos unas duraciones fijas en las carreras, podemos hacer unas más cortas y otras más largas, podemos hacer trayectorias diferentes, podemos calificar esas trayectorias. Yo aprendí con una trayectoria y luego te paso las señales de cómo fue que yo aprendí, tú la mejoras, y cuando tú la mejores, otro se puede beneficiar. Estos cambios
todavía lucen muy difíciles dentro de la rigidez de la arquitectura de los sistemas de aprendizaje. Pero vienen cambios que van a ayudar a que estas cosas acontezcan de mejor forma. Hace un rato mencioné el tema de los espacios educativos. Volveremos sobre ese tema. Me parece muy bien, doctor. Amigos, estamos platicando con el doctor Germán Escorcia. Recuerden ustedes nuestras redes sociales, AD Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Mándenos sus preguntas. Continuamos. Estamos de regreso en AD Educativa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa en Facebook. Estamos platicando con el doctor Germán Escorcia. Doctor, hemos hecho ya un recuento de los grandes retos de manera global tenemos para transitar a una sociedad de la información, de la comunicación y sobre todo algo importante que es el aprendizaje. En esta parte, doctor, los docentes, que son el factor fundamental del sistema educativo, ¿cómo los visualizas o cómo debería ser un docente en esta nueva era digital? Lo primero que tengo que decir es que parto de un enorme respeto por el trabajo de los docentes. En México conocí todos los estados de la República yendo a reunirme con los docentes por todo el país para hablar de estos temas. También en Colombia y en el resto de los países de América Latina. El trabajo del docente es supremamente importante en los años que vienen. ¿Por qué es esto? Porque si la economía se basa en información y conocimiento hoy y en imaginación y creatividad en los próximos años, quien en la sociedad tiene el rol de habilitar las mentes de las personas para gestionar conocimiento e información o desarrollar imaginación y creatividad es el docente. Entonces, aquellos que veían que la tecnología iba a reemplazar al docente y todas estas cosas, que esperen sentados, porque en realidad esa figura va a seguir siendo muy importante en la transmisión de una civilización a otra. El error trágico, casi catastrófico, que hemos cometido tiene que ver con que descuidamos su formación. La formación de los docentes tendría que haber sido, ¿sí?, una prioridad máxima, una atención total. ¿Cómo llegar con los desechos de las empresas a entregárselos a los docentes? Cuando deberíamos darles a ellos de primeros la mejor tecnología, los mejores contenidos, los mejores materiales, para que hicieran para la siguiente generación su mejor trabajo. Solía yo decir que, habiendo transitado por organismos internacionales, empresas y corporaciones multinacionales, etc., decía, el gerente que yo más admiro es un director de escuela. Cuando llega por la mañana, primero que todo el mundo, y abre la escuela, el mundo converge allí. Hay de todo, toda clase de problemas, toda clase de oportunidades, toda clase de posibilidades. Y logran, casi sin recursos, hacer magia, hacer milagros en las escuelas. El docente, los directores de las escuelas, los supervisores de zona, tienen una tarea fundamental en los próximos años. Me resulta inexplicable que los gobiernos, las autoridades y las empresas, ¿sí?, sigan pensando que el docente con lo que tiene, con eso es suficiente, con esos recursos, y que el sistema educativo sobrevivirá con eso. Si ellos mismos son víctimas, la falta de competitividad de las empresas es un reflejo claro de la falta de competitividad de las mentes que los integran. Entonces, tenemos en los docentes oportunidades extraordinarias. Tuve una posibilidad hace poco en una reunión de organismos internacionales en Washington hace un par de años. Propuse la creación de una coalición internacional para la formación de docentes a través de las altas tecnologías. Crear un megasistema internacional de formación de docentes con muy alta tecnología para llegarle a los docentes que tienen muy pocas oportunidades. Ahí va la coalición, están empezando a desarrollarse. Estábamos hablando de hacer
estos famosos cursos masivos en línea para 1 millón de docentes por curso, procedentes de 140 países. Es una señal apenas. Es una iniciativa que propuse, ahí va, está funcionando, ya empezaron con algunas cosas, se hizo con la Universidad de Hong Kong, allá fuimos a preparar los primeros materiales y el University College de Londres, el IDRC, UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial, etc. Pero es solamente una señal de decir, tenemos las herramientas, tenemos la autoridad, tenemos los recursos, ¿cómo dejamos siempre al final de la línea a los docentes? Cuando tenemos la oportunidad de hacer lo mejor por ellos. Y las inversiones de un país, hoy en día, deberían estar muy dirigidas como primera prioridad a formar los docentes que forman docentes. Ahí aplicaría yo un rayo láser, una inyección para levantar un sistema educativo. Formar a los formadores de docentes para que ellos estén siempre al día, con los últimos paradigmas, muy bien preparados, con mucha experiencia y que sean dirigentes, líderes de una sociedad. Los sistemas educativos más avanzados del mundo han ido acercando a los docentes a esas nuevas oportunidades y eso les cambia su posición en la sociedad. Una cosa muy importante que debemos recobrar en toda América Latina y una recomendación especial para México es retornar a un enorme respeto social por los docentes. Son nuestras mejores figuras y si uno mira las clasificaciones de cuáles son los cuerpos de la sociedad más admirados, los docentes están muy abajo y hay otros cuerpos como el ejército, por ejemplo, que son muy admirados por la sociedad. Parecería que tenemos los valores invertidos. En esta parte, doctor, y has tocado un tema fundamental, el docente como un transformador social. Pero además, doctor, en el sistema educativo, para el caso mexicano, se conforma por los alumnos, los docentes y los padres de familia. ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia tenemos que atender como padres, sobre todo, en el sector educativo? Ese es un tema muy importante, porque los padres de familia están viendo el fenómeno a través de lo que observan en casa o algunas actividades escolares. Tienen que ver fundamentalmente con temas como los niños pierden mucho tiempo con el celular o se la pasan en los videojuegos o cosas de ese estilo. Entonces la percepción de los padres de familia sobre estas cosas es muy poco positiva. Y la verdad es que obedece a varias cosas. Primero, que los padres de familia no se han interesado legítimamente en el problema, solamente ven las consecuencias, pero no están atendiendo cuáles son las posibilidades y las causas, su nuevo rol en la familia para atender estas nuevas necesidades. Como nos fuimos moviendo a una civilización que maneja todos los días más información que nunca antes en la historia, los padres de familia tienen que entender que el juego cambió, que no basta con una regañiza o póngase a hacer la tarea como hacíamos antes, sino que ha cambiado radicalmente el rol. Las tareas antes eran de repetición de información. Las podemos eliminar prácticamente. De hecho, ya hay movimientos como desescolarizados que promueven que nada de esa arquitectura está ayudando a los procesos de aprendizaje. Entonces, los padres de familia asumen una responsabilidad distinta en este juego. Y una muy importante. Eso de decir, yo ya estoy muy viejito y yo no entiendo estos aparatos, o lo he oído también en maestros, y dice, yo ya me voy a jubilar, no me pongas a enseñar estas cosas. Son errores trágicos, son errores que se pagan carísimo más adelante. Por el temor, el desconocimiento. Porque claro, entonces la ignorancia es la única conducta inaceptable. En los padres de familia no pueden hacerse los oxisos ni los ignorantes con el tema y tampoco los maestros. Entonces, estas nuevas cosas digitales, ¿cambian las reglas del juego? Sí, las hemos cambiado toda la vida en todas las actividades humanas. Esto no es nuevo. Entonces, escudarse en la edad o en otras cosas para no asumir esa responsabilidad tiene consecuencias graves. Aquí levanto un llamamiento
a padres de familia y maestros. Ni siquiera esperen a que alguien los vaya a capacitar. Tomen la decisión intencional de atreverse a lanzarse con manejos nuevos en las tecnologías digitales y aprendan de las oportunidades, también de los peligros. Claro, porque ahí viene. Porque hay muchos peligros, sobre todo cuando hablamos de la seguridad, los datos. Y me parece fundamental que también transitemos hacia esta ética, doctor. ¿Una ética digital? ¿Se puede hablar de esto? Sí. En realidad, se habla en estos días de la ética de los algoritmos. Yo trabajé haciendo algoritmos hace muchos años, empezando mi carrera de ingeniero. Y ahora que estoy más en ciencia política y otras cosas, veo el trayecto y digo, esto fue siempre un resumen de la manera de pensar más efectiva del ser humano. Por eso las máquinas resultaron más eficientes y hoy hacen trabajos que superan en capacidad a los humanos. Para venir a este lugar utilicé una de estas aplicaciones en internet que se llama Waze, que me venía guiando por el camino, aunque lo conozco, porque he tenido el privilegio de ser invitado varias veces a esta casa. Pero yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que vine. Si le pregunto a ese sistema, sabe a qué horas, cuándo, etc. Me guía a las rutas, hace un trabajo más inteligente que el nuestro. Entonces la gente le tiene miedo a los robots, por ejemplo. Se imaginan un humanoide que nos va a atacar y todas estas cosas. La verdad es que estos sistemas, ese copiloto que yo llevo manejando mi automóvil, es un robot. No tiene figura humana, está metido, escondido ahí en mi teléfono celular, pero tiene unas capacidades de aprender que a veces son mejores que las de los mismos seres humanos. Lo que vamos a ver en los próximos años es esas capacidades de interacción entre los humanos y estos sistemas creados por nosotros mismos para mejorar nuestro desempeño hacia el futuro. Pero empiezan a aparecer algunos problemas de la ética. Los diseñadores de estos algoritmos tienen que tomar en consideración muchas cosas y algunos de ellos, o la mayoría tal vez, todavía no tienen esas consideraciones. No viven en sociedades plurales, no reconocen las diferencias en razas, religiones, credos, etc. Y a veces, aunque parezca un poco tonto, esos algoritmos vienen con esos sesgos. Sí cabe el concepto de redefinir la ética y este tipo de manejos. Había comentado hace un rato que también hoy tenemos una visión de que vamos a seguir siendo educados a través de pantallas, que vamos a ver la tele, que vamos a ver la tablet, el computador o el teléfono celular. Pero esa magia entre las familias, esas sinergias cibernéticas entre el Internet de las cosas, datos complejos o Big Data, computación en la nube, realidad aumentada, inteligencia artificial, van a generar una revolución. Va a estar desapareciendo la pantalla, ya empieza a hablarse de una web tridimensional, que en cierta medida sería que los espacios interactúan con las personas, reconocen la persona, entienden lo que necesita, llevan una historia y un trazado y te hacen y te acercan la información, el conocimiento y la imaginación de formas muy diferentes. Se habla de que en los próximos años vamos a tener un tipo de educación que será más experiencial que textual o videográfica. Estábamos en la textual, nos hemos pasado a la videográfica. Hoy no hay un solo mensaje de esta red que se llama Facebook que no lleve un videíto por lo menos. Ya no existe uno sin videos. Entonces la producción de videos al día es la más alta en toda la historia de la humanidad. Y eso va a ir cambiando para transformarse en aprendizajes por la vía experiencial, apelando a todos los sonidos. Empezará por cosas más obvias como cómo estamos entrenando hoy un piloto con un simulador que le hace vivir la experiencia. Bueno, hacia allá iríamos con los sistemas de educación primaria y secundaria y todas estas cosas. Parece ciencia ficción. Y uno se pone a pensar, y muchas veces me lo dijeron en este país y en toda América Latina,
que dice, pero parece usted loco, o sea, no se da cuenta las condiciones en que está mi escuela, el techo se llueve, los niños sin zapatos y desnutridos, y usted me está hablando de que vamos a tener una especie de holografía que nos habla. Siempre pensé que esa gran falacia nos generó toda la pobreza que tenemos, porque siempre le apostamos a que mejor no hacemos nada de todo eso que tenemos que hacer porque somos muy pobres, vivimos muy lejos y estamos desnutridos. Doctor, me parece muy interesante esto que estás comentando. Si me permites, vamos al siguiente bloque. Claro. Amigos, estamos platicando con el doctor Germán Escorcia sobre innovación, creatividad y los retos que tenemos en una sociedad exponencial. Continuamos. Estamos de vuelta en ADE Educativa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Doctor, nos has comentado los grandes retos que tenemos y sobre todo el no hacer algo me parece fundamental para los próximos años. En México en particular hemos tenido experiencias como la telesecundaria, el telebachillerato, hoy en día se habla de la prepa en línea como una siguiente modalidad y ya tenemos también una universidad a distancia, doctor. Esto pareciera que vamos, a lo mejor, no al mismo ritmo que otras naciones, pero ¿esto es una agenda digital educativa para los siguientes años, doctor? Tal vez estos son elementos que han generado experiencia, yo creo que incluso una experiencia que es muy valiosa y de mayor trayectoria que la de la mayoría de los países de América Latina. Probablemente México es una de las naciones que más ha intentado apostarle a estas cartas, a diferencia de otros países. Sin embargo, yo creo que hay que avanzar con un diseño intencional de la agenda, un poco más con un espíritu de cuerpo, con mayor integración y lanzando las miradas al futuro. Yo creo que la mayor parte de estas iniciativas han tenido horizontes cortos. Entonces cambian cuando cambian los esquemas de gobierno, cambian... Cuando la tecnología también cambia. Además, entonces mi sensación es que se puede armar equipos que pueden ser composiciones inteligentes de representaciones del gobierno, de las empresas, de la sociedad, de las universidades y la academia, de los organismos internacionales, para ir trazando permanentemente una agenda digital para los procesos de aprendizaje de una nación. Y me refiero intencionalmente a este último punto porque siempre que hablamos de educación estamos pensando en la escuela primaria o secundaria y en la universidad. Pero el reto de la cuarta revolución industrial con la que empezamos este diálogo, este conversatorio, diríamos en Colombia, tiene que ver con que necesitamos de urgencia, en forma inmediata y masiva, capacitar de nuevo a todas las personas que están en este momento en puestos de trabajo. Imagina la dimensión del reto. Si tenemos todo el sistema educativo, en el caso de México, con más de 25 millones de habitantes, de estudiantes, en el sistema básico y todo el sistema universitario, etc. Pensar en que tenemos que capacitar otra vez a toda la gente que ya había egresado y que están trabajando, ¿sí?, se vuelve un reto inmanejable. Aquí en México, en Cancún, hace 2 años, la Cumbre Mundial de Ministros de Economía de la OCDE dijo: esta revolución coloca a todas las naciones en la misma línea de partida otra vez. Entonces el ministro de Economía Digital de Italia hablaba aquí con el ministro secretario de Economía de México en ese momento y le decía, frente a este nuevo reto, todas las ventajas que nosotros llevábamos las perdimos porque tenemos que hacer el mismo trabajo que ustedes hoy. La gente que tenemos en las fábricas, tenemos que sacarlos y capacitarlos de nuevo en estas nuevas estrategias digitales. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, de manera que ahora estamos al tiempo.
tratando de resolver el mismo problema. Esto es para ilustrar un poco que el reto que viene es muy importante porque no es solamente con el sistema de educación básica, sino que tenemos que imaginar y pensar cómo vamos a hacer para capacitar a todas las personas que están hoy desempeñando un puesto de trabajo, que pasan su día en el ejercicio de su función y que tienen muy poco tiempo para formarse de nuevo. Entonces aparece un nuevo reto. Por eso hablo de una agenda permanente que cubra todos los sectores de la población y que esté muy finamente involucrada con todos los otros sectores donde hay agendas importantes de la sociedad. Por ejemplo, teletrabajo. Teletrabajo es una cosa que en ciudades como México y algunas de las principales capitales mexicanas y de las capitales latinoamericanas, que están todas asediadas con grandes problemas de contaminación y tráfico, deberíamos tener políticas muchísimo más claras de cómo vamos a operar con esto, qué exigencia tenemos en el gobierno y en las empresas para redefinir los horarios, los puestos de trabajo, las funciones de las personas, etc. Pero se nos hace fácil quedarnos en la zona de confort, sin hacer mucho. Tenemos temas como la movilidad. Los problemas severos de movilidad que hay en una ciudad capital como la de México están asociados con la forma como tenemos definidos los puestos de trabajo. Con solo cambios allí podríamos cambiar radicalmente. Entonces, la agenda de movilidad, la agenda de contaminación, la agenda de desarrollo económico deben estar ligadas y en permanente fusión con una agenda educativa. Entonces yo la veo como un programa permanente, dinámico, que está generando cosas permanentemente. Casi siempre los países aspiran a tener un documento que se llama, esta es mi agenda digital, este es el mapa de rutas y por aquí nos vamos a ir. Yo lo veo más dinámico, yo veo que eso puede ser un punto de partida, deberíamos tener una, y de ahí para adelante hacerlo como un compromiso dinámico, permanente, de consulta de expertos, de exploración de nuevas posibilidades y de financiación para los proyectos. En esta parte, doctor, comentabas tú algo fundamental que me parece que es la alfabetización digital, o sea, realfabetizar nuevamente a la gente, porque vemos que se habla también de economía digital, un concepto que también, por ejemplo, si nos vamos a algunos indicadores ya muy puntuales, como banca en línea, ¿no? Tenemos más usuarios en Costa Rica, por ejemplo, que en México, ¿no? ¿Esto por qué hay esa desaceleración en algunos sectores para transitar? ¿Es la alfabetización? Es la alfabetización. Y lo es porque es un tema del que decidimos no hablar. No mencionamos casi nada de estas cosas en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Aquí apareció, México fue uno de los primeros países de América en tener una ley sobre los sistemas denominados fintech, que traen unos manejos nuevos en las finanzas a través de una tecnología que se llama blockchain, y las monedas virtuales electrónicas que han aparecido, etcétera, las monedas digitales. Todo este cambio en la economía es algo que no se menciona en las escuelas. Los niños terminan su escuela, su bachillerato, y nunca han oído mencionar eso, incluso en algunas carreras universitarias, como si no existieran estos fenómenos. Entonces me parece que tenemos un problema de alfabetización serio. Y hay obviamente maneras de atenderlo con formación intencional de ciertos actores clave de la sociedad para que influyan en los demás y abriendo oportunidades para todo el mundo. En el laboratorio que mencioné con el doctor Negroponte hace unos años, mencionaba precisamente que de la misma manera que cuando estábamos en la escuela primaria nos enseñaron a decodificar los caracteres para que aprendiéramos a leer y a escribir, dice, apareció una nueva necesidad de alfabetización, que es la manera de entender cómo desarrollar estos nuevos tipos de negocios, las nuevas producciones, etcétera, que se generan digitalmente. Un caso rápido, particular, dice, han empezado a aparecer empresas
que cambiaron radicalmente el paradigma de lo que habíamos aprendido en la escuela en economía. Por ejemplo, todos aprendimos en la universidad que cuando un bien es escaso, se aumenta su valor. Eso está claro para todo el mundo. Oferta y demanda. La economía digital le dio la vuelta a eso. Un bien en la economía digital, mientras más circula, es cuando aumenta su valor. En la economía anterior los bienes tenían desgaste y se acababan. En la economía digital los bienes se utilizan múltiples veces y no se desgastan. Esos cambios condujeron a cambios en la propiedad. El concepto de propiedad. Yo recuerdo que en la generación de mis padres se entendía que uno debería conseguirse una casa, conseguir un trabajo para poder pagar su automóvil. Las generaciones de hoy han encontrado que es más barato y más eficaz no comprar un automóvil y usar uno que trae un servicio que se maneja a través de una aplicación, por ejemplo. Entonces el sentido de la propiedad cambió, el valor de la propiedad también. Entonces estos cambios en la economía requieren que nosotros reaprendamos. Pensábamos que lo que aprendimos en la escuela nos iba a servir por 40 o 50 años y estamos comprobando que no es así, pero las instituciones académicas están diseñadas para el paso de las personas. Si a una universidad le dijéramos ahora, por estos fenómenos de la cuarta revolución industrial, la mitad de sus egresados va a regresar el año entrante a las aulas, lo primero que dirían es, no tengo dónde ponerlos. Claro. Porque no están pensadas para que los que pasaron por la universidad regresen. Están pensadas para que se vayan y recibir los nuevos. Solo ese paradigma, por ejemplo, nos ayudaría a realfabetizar a millones de personas que tienen grado universitario o que trabajan en una oficina hace años como técnicos o especialistas, etc. O que no tienen ningún grado y que deberían tenerlo. Esa idea de los supermercados puede ser muy interesante, entender el proceso de aprendizaje hacia el futuro como algo comandado por las personas, rodeado de servicios, en donde tienes asesoría para definir trayectorias de aprendizaje permanentemente. Doctor, ha sido una excelente y extraordinaria charla. ¿Dónde podemos conocer más su trabajo? Entiendo que está en Globalmentes. ¿Dónde podemos ubicarlo? Estamos en Globalmentes. También estoy asociado con México Exponencial. Hay un sitio de desarrollo de este proyecto. Estoy trabajando también con Nowhere, Hardware, Software, Nowhere, el conocimiento. Allí desarrollamos una estrategia de mapas de ruta para sectores estratégicos de desarrollo, es muy interesante, y con Globalmentes. Muy bien, doctor, pues lo vamos a buscar. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Amigos, hemos llegado al final de AD Educativa. Recuerden nuestras redes sociales para cualquier comentario. AD Educativa en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Agradecerles a ustedes y a todo el equipo de producción. Hasta la próxima. Televisión Educativa.